Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar titulado El pulso de la economía, inflación y política monetaria en México. ¿Sabían que en 2022 la inflación en México alcanzó su nivel más alto en más de 2 décadas, afectando desde los precios de los alimentos hasta las tasas de interés hipotecarias? Este contexto resalta la importancia de entender y discutir las políticas monetarias y sus efectos en nuestra vida diaria, así como el desarrollo económico del país. Mi nombre es Antonio Silva, director de crecimiento en Deloitte Occidente, consultor de carrera con 30 años de experiencia y estoy encantado de ser su moderador el día de hoy. Hoy nos reunimos para abordar uno de los temas más críticos y relevantes de nuestro tiempo, la inflación y las políticas monetarias en México. En un entorno económico tan dinámico, comprender estos conceptos y su impacto es esencial para cualquier líder, empresario o profesionista interesado en el futuro económico de nuestro país. Nuestro objetivo es ofrecerles una oportunidad valiosa para aprender, intercambiar ideas y encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos en la economía actual. En Líder Empresarial se cree firmemente en conectar a las personas a través de historias de éxito y conocimiento compartido, y este es un evento que no puede ser la excepción. Les comparto que Líder Empresarial está celebrando su aniversario número 30 y este es uno de los muchos eventos que se han estado llevando a cabo durante el año para festejarlo. A continuación les comparto un video. Progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Antes de comenzar con nuestra conversación, me gustaría presentarles a nuestros distinguidos y destacados ponentes. Con una trayectoria excepcional y un conocimiento profundo, nos guiarán a través de los aspectos más cruciales del mundo económico, político y académico. Abordaremos el impacto de las políticas monetarias en la economía, las estrategias para controlar la inflación y los desafíos futuros. Prepárense para una sesión llena de insights valiosos y análisis profundos. Y nuestro primer panelista, Maite Rico, ella es la Chief Investment Officer de HSBC Asset Management en México, supervisando inversiones en fondos mutuos y estrategias de portafolios. Anteriormente, fue gerente de operaciones nacionales en Banco de México, responsable de la política monetaria y subastas de bonos. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y MBA por NYU. Maite, te damos la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a Líder Empresarial. Por supuesto. Gracias. Nuestro panelista número 2, Jorge Velarde, él es especialista, consultor en economía y finanzas por EGADE Business School, economista, financiero y estratega de negocios. Tiene un doctorado en administración con especialidad en economía y finanzas por EGADE. Actualmente es profesor consultor en EGADE, ha trabajado en el sector financiero y público y ha sido consultor en diversas firmas y proyectos de prospectiva económica y financiera. Jorge, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Antonio, para conversar sobre estos temas tan relevantes para el empresariado. Excelente, gracias. Ricardo, nuestro panelista número 3, Ricardo Martínez, él es notario público número 6 de Aguascalientes, licenciado en Derecho y contador público, con maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con diplomados en Impuestos, Alta Dirección y Negocios Internacionales. Además, es especialista en impuestos certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha trabajado en Deloitte, Grupo Suizo EGC y como asesor en el Senado.
Fue secretario de Finanzas y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para el Estado de Aguascalientes. Ricardo, te damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un gusto participar para Líder Empresarial. Excelente. Y no menos importante, Janet Quiroz Zamora, nuestro panelista número 4, cuenta con más de 15 años de experiencia, es directora de análisis económico en Monex y profesora en universidades prestigiosas. Lidera proyectos financieros, da conferencias y participa en medios de comunicación. Ella es licenciada en Economía por el CIDE, tiene una maestría en Finanzas del Tecnológico de Monterrey y especialidad en Econometría por el ITAM. Janet, te damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos encantados de tener a estos expertos con nosotros el día de hoy y estamos ansiosos por escuchar sus perspectivas sobre las políticas monetarias y la inflación en México. Sin más preámbulos, demos inicio a este gran panel. Y comenzaré abriendo este primer bloque de 40 minutos. Les recuerdo a nuestra audiencia que tenemos una sesión de preguntas y respuestas en el bloque posterior, el cual pueden ir integrando dentro de la sección de preguntas y respuestas de nuestro sistema. Y arrancando el primer tema, que es navegando la volatilidad económica, una de las preguntas es, ante estos escenarios actuales impredecibles y sus consecuencias en la economía, ¿cómo pueden las empresas planificar a largo plazo en un entorno de incertidumbre económica debido a las políticas monetarias cambiantes? Y aquí abriría con Maite Rico sobre qué piensas al respecto, Maite. Claro, Antonio, gracias. Bueno, aquí todos conocemos los resultados de las elecciones llevadas a cabo justamente el pasado 2 de junio, donde ganó Claudia Sheinbaum, y también pues la sorpresa justamente con los resultados computados hasta ahora del Congreso, que apuntan a que la coalición de Morena y pues básicamente va a tener una mayoría calificada o cercana a esta en la Cámara de Diputados y Senadores, y esto pues lo que permite es la aprobación de reformas constitucionales que no se tenía contemplado hace algunas semanas. Y de esta manera existe la posibilidad de que en septiembre, cuando coincide el nuevo Congreso con el gobierno actual del presidente López Obrador, pues se dé una aprobación de algunas de las 20 reformas anunciadas el pasado mes de febrero, conocidas como el Plan C, y particularmente la del Poder Judicial. En particular, esta última reforma, la verdad es que ha generado una volatilidad importante en los mercados. La bolsa ha caído más de 3%, el peso se ha depreciado más de 8%, las tasas han aumentado más de 30 puntos base. Y esto porque esta reforma puede tener implicaciones en general para el público y para las empresas en términos de certeza jurídica y Estado de Derecho. Ahora bien, lo que va a ser muy importante de esta reforma, pues van a ser los detalles sobre la misma. En primer lugar, hay varias consideraciones como la selección de candidatos, si va a ser un grupo de personas con ciertas calificaciones en términos de experiencia o si va a ser un grupo más amplio. El segundo punto va a ser si realmente va a ser aplicable a los 1,500 servidores como magistrados, jueces, ministros, o si solo va a ser para los miembros de la Suprema Corte. Y tercero, si va a ser un plan que va a ser efectivo inmediatamente o si va a ser algo que sea progresivo en el tiempo. De igual manera, pues hay eventos en el futuro cercano que van a ser relevantes, como esta semana el nombramiento del gabinete, también las elecciones presidenciales en Estados Unidos, también la presentación del paquete fiscal para 2025 y por supuesto el nombramiento de la nueva subgobernadora de Banco de México. Ahora, ¿qué es lo que sigue justamente en términos de planeación y volatilidad? La verdad es que no existe una respuesta fácil en la actualidad. El inicio del año, justamente en términos de tasas de referencia, el mercado anticipaba que la tasa objetivo de Banco de México se redujera de 11.25 a 9.25 y que el crecimiento económico fuera de alrededor de 2,5%. Sin embargo, pues estas expectativas se han ido revisando continuamente debido, uno, a la resiliencia que se ha visto en Estados Unidos y las implicaciones que esto tiene sobre el potencial postergamiento del inicio del ciclo de recorte de tasas por parte de la Fed. Y también, en segundo lugar, la persistencia en la inflación en México, que ha llevado también a que los analistas anticipaban previo a las elecciones que la tasa en México acabara alrededor de 10% al cierre del año.
Sin embargo, pues obviamente con esto que mencionaba de las elecciones anteriormente, pues los participantes del mercado han modificado y sus expectativas y también presentan una gran divergencia entre los mismos, ¿no? Un elemento muy importante recientemente pues ha sido la depreciación del tipo de cambio hacia los niveles cercanos al 18,5, y la verdad es que el peso se encontraba en un nivel bastante apreciado, De inclusive acuerdo, María. sobrevalorado, y pues esto ya está más alineado con los fundamentales de México. No obstante, pues justamente por la rapidez de la depreciación y la volatilidad, pues algunos empiezan a considerar que sería prudente que Banco de México se mantuviera en pausa en junio, e incluso hay quienes esperan que ya no haya recortes en 2024, y hay quienes creen que debe de darse el proceso de baja de tasas justamente por la gradual convergencia de la inflación, por la desaceleración reciente que se ha visto en la economía y porque las tasas continúan altas, ¿no? Entonces, en términos de planeación, pues va a ser importante tomar en cuenta la mayor volatilidad que se espera en la segunda mitad del año, la mayor cautela que se prevé, sobre todo en términos de inversión, con un potencial crecimiento de 2%, y justamente pues un nuevo nivel de tipo de cambio entre 18 y 19 pesos por dólar, tomando en cuenta que puede haber volatilidad y que no se dé un nuevo evento de De, riesgo que no estamos considerando, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, particularmente para los exportadores y también para la inversión extranjera directa. de Y pues acuerdo, sería Mike. todo de mi parte. Muchísimas gracias. Eh, Le paso la voz a Ricardo Martínez sobre este punto. Sí, muchas gracias. Mira, pero realmente ahorita en las empresas el hecho de planear a largo plazo es de las cosas más complejas que vamos a tener en el país. Evidentemente hay que tener mucha cautela. Sabemos que vienen aspectos tan relevantes como las elecciones también en Estados Unidos que repercutirían de forma directa en algunos indicadores en México. Recordemos que en el 2026 también vienen algunos aspectos de revisión al TEMEC. Entonces, el hecho de planear a largo plazo ante estos tiempos de incertidumbre nos implica que los financieros o los directores de las empresas, pues prácticamente analicen muy bien su sistema de ingresos y sus costos. Tomemos en cuenta tres factores muy importantes para planear hoy y principalmente en materia económica. Recordemos que hay una iniciativa de ley en el Congreso a efectos de que se apruebe una jornada reducida, es decir, de 48 horas, que se tiene ahorita en el FA de trabajo a 40 horas. Eso evidentemente repercute en el ámbito presupuestal en las empresas. Recordemos también que se va a retomar el incremento al aguinaldo de 15 a 30 días. Efectivamente, inicialmente era para efectos solamente del sector público, pero ya De acuerdo. es muy inminente que vaya al sector privado. Y también recordemos que a partir del 2023 hay un aumento gradual en las cuotas patronales que pagan las empresas hasta llegar hasta el 2030, no se puso 87%, entonces hay que considerar también ese tipo de cosas. De acuerdo, Ricardo. Muchísimas gracias por tu perspectiva. Eh, y me gustaría cerrar con Jorge. Un par de minutos, Jorge. ¿Qué es lo que podríamos agregar? Claro, muchísimas gracias, Antonio. Aquí sin duda, bueno, las empresas pues tienen que aprender a realizar su planeación en un ambiente de volatilidad. Y aquí los colegas ya mencionaron algunos elementos que van a estar presentes el resto del año. Yo agregaría algunos elementos que pudieran darse, sobre todo cuando inicien las declaraciones pues, oficiales a partir de octubre, en donde ya prácticamente las declaraciones que se den pues ya tendrían un impacto directo en los mercados y en la toma de decisión de las empresas. Y yo agregaría también un elemento adicional, es de la observación que tenemos de parte de las agencias calificadoras. Esto creo que también es muy importante. Por ahí ya han estado levantando pues la mano y las tarjetas amarillas, como lo menciono yo, en la parte de estar observando con cuidado las próximas decisiones que se vayan tomando. Entonces creo que las empresas sus decisiones las tienen que tomar de manera así rápida, pero calculada, pero no acelerada, vaya, porque esto los puede llevar a tomar decisiones que no son deseables en el mediano y largo plazo. Y yo prácticamente pudiera decir, y recomendaciones a las empresas, pues una es que dada toda esta volatilidad, particularmente en los mercados y en el tipo de cambio,
bueno, pues busquen alternativas de protección. Hay instrumentos financieros que ayudan a evitar o a mitigar esos riesgos que se tienen, ya sea sobre todo para las empresas que tienen compra de insumos a nivel internacional. Entonces, el tipo de cambio juega un papel importante en sus márgenes. Y el otro elemento, pues, viene siendo la parte de buscar el mantener la liquidez adentro de las empresas De y acuerdo. también todo lo que viene siendo, pues, buscar reestructurar si es que es necesario, pues, la parte financiera para evitar costos financieros altos en sus estados financieros. Muchas gracias, Jorge. Eh, Gracias por tu perspectiva. Y pasaré al tema 2. Aquí exploraremos el impacto económico y social. Eh, y ahora exploremos el efecto de la política monetaria en sectores como el crédito, la inversión y el consumo, y cómo la inflación impacta los precios y la vida cotidiana. Y voy con Janet para arrancar su perspectiva. Por favor, Janet. Claro, con gusto, Antonio. Pues mira, definitivamente sabemos que la política monetaria que implementa cualquier banco central depende totalmente de su objetivo que tenga. Para el caso de México, sabemos que el objetivo puntual es de que la inflación alcance el nivel del 3%. En esa medida, mientras la inflación se encuentra por encima de este nivel, se estará implementando una política monetaria restrictiva, como la que se está implementando en estos momentos, en donde la tasa real ex ante se encuentra en niveles cercanos al 7.2%, o sea, es decir, en niveles lo suficientemente restrictivos como para pues generar las condiciones para que la inflación precisamente converja hacia ese nivel del 3%. En esta medida, pues sabemos que después de la pandemia, pues vimos un incremento muy significativo en los precios que claramente se tradujo en una inflación muy elevada. En estos momentos, la inflación todavía se encuentra muy por encima de ese 3% objetivo, sobre todo la inflación subyacente, que si bien ha venido disminuyendo, pues todavía no alcanza esta meta establecida por el Banco Central, con riesgos hacia adelante que se pudieran estar presentando, sobre todo ante pues estos eventos recientes que han acontecido. Y con esto me refiero a la posibilidad de que haya un mayor gasto público, que al final pues estaría generando presiones por el lado de la demanda para la inflación, y también por otro lado esta depreciación en el tipo de cambio pudiera generar que veamos mayores precios en los bienes importados, y esto a su vez pues evitar, o sea, que la inflación alcance su objetivo en 2025 como lo tenía planteado Banco de México. Yo creo que de ahí que pues estamos esperando en Monex que las tasas de interés se mantengan elevadas por más tiempo. Ya vimos, por ejemplo, la Reserva Federal como en su comunicación del mes de junio, pues nos planteó que las tasas iban a permanecer altas por más tiempo. De hecho, está esperando que se realice únicamente un recorte de la tasa de los fondos federales en 2024 en lugar de 3, como lo tenía previsto en el mes de marzo y en el mes de diciembre. Y para México, pues estamos esperando que únicamente la Junta de Gobierno decida recortar su tasa de interés en 2 ocasiones. Prevemos que estos recortes pudieran estarse concretando en el mes de septiembre y en el mes de diciembre, considerando que pues los riesgos para la inflación siguen siendo muy elevados. En este sentido, sabemos que uno de los canales a través de los cuales opera la política monetaria, pues es básicamente de la demanda agregada. De ahí que pues estamos esperando que posiblemente veamos cierta desaceleración en el consumo, como ya empezamos a ver algunos indicadores que nos reflejan que este empieza a estancarse, es decir, no está presentando una tendencia al alza como lo veníamos viendo meses anteriores, y en la De inversión también acuerdo. podríamos ver pues una condición similar. Muchas gracias, Janet. Gracias por tu perspectiva. Eh, Me muevo ahora con Jorge Velarde, que nos diera su opinión y qué es lo que eh, eh, persiste del lado de GADE. ¿Qué es lo que nos puedes compartir, Jorge? Sí, gracias, Antonio. Mira, aquí algo interesante y bueno, muy bien, Janet lo mencionó, todo el tema de las tasas de interés y las preocupaciones que todavía se mantienen en materia de inflación y que bueno, ya veíamos muy cerca, ya hace algunos meses, la bajada de las tasas de interés, inclusive el Banco de México realizó una reducción,
pero creo que esto pues se va a mantener todavía un tiempo. Vaya, no creo que vayan a iniciar las bajas en las tasas de interés. Sin embargo, algo importante que creo yo del lado de la parte empresarial, si bien están estas variables de tasas de interés, está el tema de la inflación, creo que los elementos que nos benefician en la parte, o que se ha venido hablando durante todo el año pasado y inicio de en temas de nearshoring, creo que esto pues viene de alguna manera pues ayudando a este incremento en la parte de, vaya, el mantener las tasas altas, pues está ayudando todavía a la parte de que ingrese inversión y que algunas de los anuncios que se han estado dando en materia de inversión se estén ya consolidando en México. De hecho, en lo que va del año, hay estadísticas ahí interesantes que de todos los anuncios que se han venido dando en el año pasado y antepasado, pues prácticamente ya en la mitad de este año, ya alrededor de un 80%, pues ya han iniciado avances, porque pues recordemos una parte es que pues se anuncia y la otra cosa es que arranquen estas inversiones. Entonces, vaya, a pesar de esta visión en materia de tasas de interés y de inflación, pues las empresas continúan viendo a México como atractivo para poder seguir invirtiendo, y esto sin duda pues es lo que está sosteniendo de alguna manera el crecimiento en México, aun y cuando se percibe una desaceleración. ¿Por dónde viene también el impulso de esto? Pues viene siendo también la parte del consumo, porque si bien el tema de tasas de interés y el tema de inflación, pues de alguna manera ha mermado la parte del aceleramiento en la parte del consumo, pues todos estos incrementos que se vinieron dando a lo largo de los últimos años, del último sexenio en materia de lo que viene siendo los salarios contractuales, el salario mínimo, que han incrementado de manera importante, y aunado a esto, pues la participación que tiene la masa salarial, que es la cantidad de dinero que tiene la gente, si lo queremos ver de manera sencilla, para poder consumir, pues todo esto pues ha beneficiado de alguna manera que continúe el poder adquisitivo y el consumo se esté dando a pesar de estos elementos. Y pues para cerrar, de alguna manera el decir, bueno, reflexiona un poco que pues en la medida que ya se empieza a recibir una reducción en las tasas de interés, pues el impulso en inversión y consumo pues se pudiera detonar y beneficiar del crecimiento de México. Gracias, Jorge. Por último, Maite, no sé si nos puedes dar tu opinión. La verdad, te voy a ser muy sincera, Antonio, creo que la verdad cubrieron, estoy de acuerdo con lo que mencionaron. De acuerdo, Colegas. excelente. No creo que haya mucho que agregar en este sentido. Muy bien, gracias. Ricardo, un minuto. Sí, gracias. Fíjate que aquí en este tema, yo creo que por parte de la visión que tiene la Secretaría de Hacienda, desde el año pasado, desde la elaboración del paquete económico, ya había visualizado el hecho de la disminución al consumo. Evidentemente, el principal cáncer que hay en un país es la inflación. Y todo el mundo está viendo la manera, el cómo combatirlo, principalmente el Banco de México. De hecho, se tenía, yo recuerdo muy bien, un estimado en el paquete económico 2024 de una recaudación de IVA de 1.3 billones de pesos, billones, o sea, miles de millones, y la realidad es que no se va a cumplir esa meta. Evidentemente, lo que trae consigo es una reducción en el impuesto al valor agregado, y esa reducción en el impuesto al valor agregado significa, evidentemente, que es una reducción al consumo. Pues el IVA mide consumo, y esa es la principal variable que tenemos que ver, el hecho de que la Secretaría nos está mandando la señal diciendo, oye, pues fíjate que la economía va a bajar, evidentemente vamos a cerrar con un crecimiento menor al que había estimado, y por consecuencia el consumo se disminuye. Vamos a ver ahora en el paquete económico en noviembre qué es lo que están estimando en materia de IVA. Entonces yo creo que ese es el principal indicador que nos dice hacia dónde va el impuesto agregado y por consecuencia el crecimiento económico. Muchas gracias, Ricardo, por tu perspectiva. Y ahora vamos a proseguir con nuestro tema número 3, la política monetaria y elecciones. Y pasemos a un tema crucial, la relación entre las políticas monetarias y los ciclos electorales. ¿Cómo creen que los contextos electorales influyen en la decisión de política monetaria del Banco de México? ¿Y qué impacto tiene esto en la economía nacional? Y aquí te tomo la palabra, Ricardo, para arrancar este tema. Sí, muchas gracias.
Evidentemente, yo creo que cuando emite la Secretaría de Hacienda, que es la autoridad en esta materia y tiene gente muy valiosa y con mucho conocimiento, imagínense que los precriterios generales de política económica para el 2025, los publica el 1 de abril del 2024, es decir, un mes posterior a que habían iniciado las campañas electorales. Evidentemente, la primera señal que da el nuevo gobierno es que posiblemente siga el secretario de Hacienda en el puesto y es el que será el responsable de llevar a cabo todo el proyecto de paquete económico del 2025. Y fíjense, en esos precriterios que se publicaron el 1 de abril, él mencionaba, la Secretaría de Hacienda mencionaba que posiblemente vamos a cerrar con una inflación en el 2024 del 3.8%. Es decir, la tendencia es a la baja según estos precriterios. En el 2025 están estimando una inflación del 3.3%, indicador evidentemente que alienta al consumo por disminuir la parte de la inflación. En el caso de tasas de referencia, estos precriterios, ¿sí? Hoy lo tenemos a junio, el 11% tasa de referencia al Banco de México, pero la parte interesante que en estos precriterios que emite la Secretaría de Hacienda, hace referencia que posiblemente en el 2024 se esté cerrando, en el caso de los CETES, 28 días como una parte de tasa de referencia en el país, se cierra en un promedio de 10.3%. Eso indica, evidentemente, que puede haber una tendencia un poco a la baja. Sin embargo, está diciendo la Secretaría de Hacienda, oye, para el 2025 yo creo que el promedio del CET de 28 días va a estar en el 8.1%. Señal en la cual estamos nosotros determinando que va a haber algunos recortes en las tasas de interés y finaliza estos precriterios diciendo, yo creo que al final del 2025 existirá una tasa de un CET de 28 días del 7%. Evidentemente es buena señal, se están disminuyendo las tasas, ¿eso qué implica? Es que la economía debe de empezar a crecer, se le quita prácticamente la directriz de la disminución de la economía para tener una tasa más baja y darle incentivo a la economía. En el caso de tipo de cambio, estos precriterios hacen referencia a que posiblemente cerremos en un 17.6%, 17.9 el 2024, y está estimando un tipo de cambio promedio para el 2025 de 17.9. De acuerdo. Es decir, la primera señal que nos da también es, oye, no va a crecer o no se va a incrementar mucho el tipo de cambio, las tasas se van a conservar, van a disminuir de hecho, y la inflación va hacia abajo. Esperemos ahora, ya en noviembre, el nuevo paquete económico para ver si sostiene estos precriterios que se acaban de publicar hace unas semanas. De acuerdo, muchas gracias, Ricardo, por tu perspectiva. Janet, Sí, muchas gracias. Pues mira, mi opinión va más en el sentido en el que pues realmente per se no debería de haber algún tipo de relación, considerando que pues Banco de México es un organismo autónomo y justo pues esta autonomía es lo que garantiza que no debería de haber alguna relación entre pues digamos que la persona que esté dentro del Ejecutivo o que estemos dentro de algún proceso electoral. Sin embargo, si vemos con un poco más de detalle, sabemos que existe cierta estacionalidad que ocurre cada 6 años, que es precisamente pues lo relacionado a un proceso electoral y también al gasto en el que se incurren las campañas, que al final pues sabemos que pues al haber un mayor gasto, un mayor consumo, pues esto puede generar presiones inflacionarias cada 6 años. Ante ello, pues vemos que, pues efectivamente, Banco de México, pues yo creo que es una de los organismos, hoy por hoy, las instituciones que cuentan con mayor credibilidad en el país y justo, pues las decisiones que han tomado a lo largo de, pues desde el año en el que se estableció como objetivo puntual el alcanzar como inflación el 3%, pues van más acorde a que ésta se dirija hacia allá. Entonces, en el contexto actual, pues ya comentábamos, yo creo que hacia adelante hay suficientes elementos
como para pensar que Banco de México va a seguir manteniendo mucha cautela en cuanto a los momentos en los que estará ajustando su tasa de interés. Como ya comentábamos, vimos un primer recorte en la reunión del mes de marzo, un recorte de 25 puntos base, con lo cual esta pasó de 11.25 a 11%, un nivel que todavía, pues sin duda, está en una zona restrictiva y apoyando el que veamos que pues la inflación continúe disminuyendo, y sobre todo considerando la inflación general, en donde hemos visto una mayor persistencia. Parece que esta ha empezado a rebotar desde cierto nivel, todavía pues muy lejos del nivel del 3%. Entonces, ante la posibilidad de que veamos pues que hacia adelante, como ya comentaba, todavía tengamos una economía que va a seguir creciendo en términos generales, pero particularmente en lo que respecta a la demanda agregada, De acuerdo. pensaríamos que pues la postura deberá de seguir siendo de mucha cautela, como les digo, independientemente, o sea, de pues en las elecciones, los resultados y demás, sino más bien, o sea, pues a favor de que la inflación continúe disminuyendo, como lo hemos visto este compromiso a través de la comunicación que ha dado a conocer el Banco Central a través de las minutas, de los comunicados de prensa con los anuncios de política monetaria, en los informes trimestrales de inflación, donde pues claramente me parece que la Junta de Gobierno pues está muy comprometida y también tomando las decisiones con mucha cautela ante los riesgos que hay en el horizonte. De acuerdo, gracias Janet por tu colaboración. Maite, Gracias, Antonio. Eh, Coincido en gran parte. La verdad es que Banco de México, que es justamente la autoridad de política monetaria, tiene plena autonomía en cuanto a las decisiones de política monetaria y todo su actuar. Todos los elementos atrás de esta no cambian atrás de un proceso electoral. Al final de cuentas, los fundamentales, el cumplimiento del objetivo del 3% de inflación es justamente lo relevante para Banco de México. Lo único que cambia, como bien mencionó Janet, son justamente los elementos económicos y de mercado que van cambiando en este periodo, como en cualquier otro periodo de tiempo. Sin embargo, como se mencionó, justamente en términos de las elecciones, pues potencialmente, como en este año se vio mayor lasitud, ¿no? En términos de política fiscal, eso implicaría justamente una presión inflacionaria y con ello, pues, tener más cautela en términos de restricción de política monetaria. Coincido en términos generales. Creo que el Banco de México justamente está analizando todos los factores de convergencia del objetivo de la inflación al 3%, cómo se está dando este proceso, todas las consideraciones económicas, y con ello básicamente que va a tener un proceso de recorte de tasas gradual, pausado, eh, y que básicamente pues va a ir analizando decisión con decisión y con dependencia en los datos, justamente eh, pues el elemento de poder bajar la tasa de referencia o no en los meses posteriores. Eso muchas, sería de mi parte. muchas gracias Maite. Y bueno, proseguimos con el último de nuestros temas de este webinar, el futuro y los desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentarán las empresas? Eh, Arranco con Jorge y su participación. Muchas gracias, Antonio. Creo que esto es importante para todo el empresariado que tenemos aquí y yo lo clasificaría en tres elementos, si lo pudiéramos mencionar de esta manera. El primero de ellos, pues, viene siendo el reto, el desafío de todo el ambiente geopolítico que tenemos actualmente, en el cual, pues, esos retos no únicamente pues impactan a lo que viene siendo las empresas nacionales, a final de cuentas es a nivel global, y muchas de las empresas que tenemos en México, pues sin duda están globalizadas, entonces están viviendo y compartiendo los mismos elementos. Y por mencionar algunos de estos, pues sin duda la parte de situaciones bélicas que se tienen actualmente, todo el tema también de posibilidades de terrorismo, toda la parte de la política internacional. Entonces, todo esto de alguna manera merma algunos elementos que influyen sobre los costos de las empresas, que uno de ellos, por mencionarlo, pues viene siendo el tema de los commodities, los precios de los commodities.
impactan directamente a los costos y a los márgenes de las empresas. Otro elemento también más nacional, digámoslo de alguna manera, y que es mencionado por muchos de los pues, analistas y el empresariado, pues son tres temas particulares que pudieron mermar la parte de negocios, que viene siendo la parte de la violencia, todo el tema de lo que viene siendo la corrupción, y bueno, lo que tenemos en puerta y por lo cual ha sido el mayor porcentaje de la volatilidad, pues el tema de el Estado de Derecho. Vaya, entonces son desafíos que tienen las empresas, que hago un paréntesis aquí, sin duda esto, a pesar de tenerlo, sigue entrando inversión extranjera y se siguen realizando inversiones. Entonces, creo que no digo que esté bien, pero bueno, yo siempre lo pongo en perspectiva. Imaginémonos si esto no estuviera o estuviera más controlado, pues los niveles de crecimiento en inversión pues se darían de manera más consolidada y fuerte. Y el último de los elementos tiene que ver más con la parte, ahora sí que es un desafío de la nueva administración pública que impacta también a lo que viene siendo nuestras pymes y las grandes empresas nacionales. Y por mencionar algunos de ellos, el primero de ellos es pues la postura que ya se tiene y se ha declarado de la nueva administración de la parte de la austeridad, de tener un plan de austeridad. Y creo que aquí es importante que en la medida de que esto ya se mencione cómo se va a manejar, pues evidentemente las empresas que prestan servicios a la parte de gobierno, pues pueden poder hacer cierta planeación para saber si van a continuar con este proceso de venta o si van a tener que replantear su estrategia. El otro elemento también que viene de la parte de gubernamental, pues viene siendo la parte de todo lo que viene siendo la energía limpia, que de alguna manera la nueva administración pues lo ha puesto sobre la mesa. Entonces creo que también aquí muchas empresas dedicadas a la parte de energía pues están esperando que salga este plan y de qué manera lo va a manejar para poder tener una mayor relación Comisión Federal con la iniciativa privada. Entonces creo que estos son los grandes desafíos que se tienen a nivel empresarial y como lo mencioné en un principio, pues las empresas tienen que empezar a tomar decisiones de mediano y largo plazo, pero informadas y bien consolidadas y no aceleradas. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu participación. Ricardo, en un minuto, ¿qué nos puedes compartir? Muchas gracias. Digo, al final de cuentas, los retos son muchos. Evidentemente, las empresas siempre están buscando tener entornos con una mejor seguridad. Se busca una mejora en educación, es decir, tener realmente a las personas que salgan de las universidades y que rápidamente se inserten en el mercado laboral, tener, como dice Jorge, un mejor Estado de Derecho. Y yo creo que algo muy importante también es infraestructura. Para todo esto, para todas estas mejoras y entornos y retos que tienen las empresas, evidentemente tenemos que tener, o la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal, poner énfasis prácticamente en el desarrollo de su paquete económico 2025. Hay grandes retos en esos paquetes, en el sentido de decir, tenemos que tener controlada una deuda. Recordemos que para este 2024 se aprueba un endeudamiento del gobierno federal de casi 2 billones de pesos. Al final de cuentas, el déficit fiscal siempre lo tenemos que tener súper controlado. Ya estamos llegando casi al 5%. Es decir, el déficit fiscal es que el gobierno está gastando más de los ingresos que se están generando por impuestos y por derechos y por todo. Por eso mismo, la contraparte, cuando hay déficit fiscal, es la deuda. La deuda en este año se incrementó el 63% respecto al año anterior. Entonces yo creo que esa parte es una de lo que tiene que hacer muy bien la Secretaría de Hacienda para efectos de evitar cualquier tipo de conflicto en materia de los retos que hoy en día tienen las empresas y qué es lo que buscan. Gracias, Ricardo, por tu participación. Maite. Claro, pues mira, el principal desafío yo creo que se centra en la incertidumbre, ¿no? De cómo se van a materializar los desarrollos y las políticas públicas y macroeconómicas en el futuro cercano y en el mediano plazo, y las implicaciones que esto tendrá en las proyecciones económicas y de los mercados financieros. En el tema fiscal, que ya lo mencionaron, la verdad es que sí, el enfoque se va a centrar en elementos como la relación de la deuda PIB, el financiamiento de los nuevos programas sociales, las fuentes de financiamiento,
la simplificación y la digitalización en materia recaudatoria, la eficiencia fiscal, la situación financiera de Pemex, extremadamente relevante, entre otros. Y por lo anterior es relevante para las empresas justamente en términos de los costos de financiamiento, principalmente ante el potencial efecto que se pueda llegar a observar en los niveles de las tasas de interés. Asimismo, otra cuestión relevante pues, va a ser contar con mayor información en el futuro de la política energética que mencionaron en sentido general, la apertura a la inversión privada en el sector y de esta manera la resolución en términos de infraestructura para la provisión de electricidad y también de agua, por supuesto. Y la otra que también debemos de recordar es que para 2026 se debe de revisar el TEMEC y pues todos los desarrollos anteriores, así como las relaciones que van a haber con Estados Unidos en tema comercial, de migración, de seguridad y sobre el clima general de inversión para poder continuar alentando pues la retórica positiva del nearshoring, de la inversión extranjera directa, de la inversión fija bruta en el país, son extremadamente relevantes en este ámbito. Lo que sí es que tenemos que considerar que dada la cercanía geográfica que tiene México con Estados Unidos, es una posición estratégica y pues seguimos siendo el principal proveedor de importaciones de la economía estadounidense, superando a China inclusive el año pasado, ¿no? Entonces hay que considerar justamente que la expectativa en este ámbito es positiva. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Maite. Recojo tus últimas palabras, Janet, de perspectiva. Claro, con gusto. Pues mira, yo creo que como lo comentaban el resto de los panelistas, hacia adelante pues hay, yo creo que justo en este momento mucha incertidumbre sobre cuál será la política pública que se está instrumentando la siguiente administración en los próximos 6 años. Y si eso implicará algún cambio importante, algún cambio estructural para la economía mexicana. Yo creo que pues será una incertidumbre que se irá disipando a lo largo de los próximos meses conforme veamos cómo se tomarán las decisiones y en todo caso, pues bueno, también pues es recordar, o sea que al inicio del sexenio anterior también pues hubo mucha incertidumbre y al final yo creo que también hay condiciones positivas para el país que permitieron pues que al final estemos presentando crecimientos significativos y, por ejemplo, un crecimiento sostenido del PIB durante los últimos 10 trimestres, a pesar de que había igual mucho nerviosismo a principio de esta administración. Yo creo De que acuerdo. hacia adelante, pues hay factores también positivos que pueden estar apoyando a la economía de México, como pues algunos que ya mencionaban, que tienen que ver con el nearshoring, también con los factores estructurales del país, más asociados a la estructura de la población, la ubicación, los recursos naturales con los que contamos y bueno, pues deseablemente con pues políticas que incentiven el que estemos atrayendo mayor inversión. Muchas gracias, Janet. Y bueno, gracias por compartir sus valiosas experiencias y análisis. Ahora abriremos el espacio para preguntas de nuestra audiencia. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas a cualquiera de nuestros panelistas. Y bueno, por ahí tenemos una pregunta. Estamos viviendo un momento económico inédito o es una copia de un contexto económico de algún momento del pasado. ¿Es diferente al escenario de 1994? ¿Quién de los panelistas le gustaría? Si quieres, Antonio. Ok, fíjate, Ah, yo te puedo decir un tema. En 1994, evidentemente, fue de los peores años que ha tenido en materia económica el país. Sin embargo, hoy en día hay algunas condiciones que difieren de lo que teníamos en 1994. Les doy ejemplo, las reservas internacionales en aquel momento estaban cerca de 7,000 millones de dólares. Evidentemente no podíamos hacer frente a toda la volatilidad que teníamos en ese momento. Hoy en día, a la semana pasada, se tienen reservas internacionales de 219,000 millones de dólares. Es decir, estamos teniendo casi 15 veces más de reservas de lo que teníamos en aquel momento. Por eso el Banco de México tiene esa fortaleza de cuando vea que el aspecto, principalmente en tipo de cambio, se sale de lo que es su control, pues tiene la manera de empezar a hacer algunas subastas o empezar a hacer algún movimiento en materia de tipo de cambio. Yo creo que ese es uno de los factores. Evidentemente, el tipo de cambio ya estaba fijo.
hoy en día es prácticamente de libre mercado y eso también nos ayuda a tener más que nada también ese control. Gracias, Ahí, Ricardo. sí, Jorge, ahí, Antonio, vaya, comparto con lo que menciona Ricardo, son condiciones totalmente diferentes. Si bien a veces nos asusta la parte de la volatilidad del tipo de cambio, no tanto a los exportadores ahorita creo que están de alguna manera felices porque ya están agarrando el nivel que debería de tener el tipo de cambio. Yo por ahí haciendo cálculos, el tipo de cambio estaba sobrevalorado aproximadamente un 20%, ahorita ya se devaluó alrededor de un 8%, entonces esperemos que a lo mejor para diciembre, pues el tipo de cambio pues, alcance los niveles del 18.50, 19 por ahí, con algunos regresos. Pero sí, en 94 teníamos una situación compleja en los distintos indicadores económicos y no teníamos liquidez. Ahorita, Ricardo mencionó, tenemos reservas de manera importante, 219,000, pero aunado a esto, bueno, también tenemos abierta una línea flexible de crédito con el Fondo Monetario Internacional de 35,000 millones de dólares. Y algo también diferente, que si vemos nosotros ahorita todos los indicadores económicos, no la tendencia, pero si los vemos, todos están en verde, es decir, están positivos, algunos están en amarillo, los principales indicadores de consumo y de producción, excepto el tema de la deuda, que es la parte que preocupa más a las agencias calificadoras. Pero aquí lo importante es que a pesar de que este indicador a lo mejor preocupa, pues es saludable porque el porcentaje de la deuda interna representa el 80% aproximadamente y es cómoda también esa deuda porque el promedio de vencimiento es de 7, 8 años aproximadamente, que es muy diferente a lo que se tenía en el 94 o periodos anteriores. Entonces creo que en materia económica estamos bien, el tema de nearshoring nos puede aportar, pero bueno, el tema de hoy es algo muy relevante, la parte de las tasas de interés y toda la parte que involucra a la nueva administración pública, creo que es importante darle seguimiento a esos temas. muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Y bueno, ¿quién nos podría comentar sobre algunas causales del crecimiento de la economía en los últimos 5 años bajo la administración del señor López Obrador? Ricardo, ¿algún comentario? Sí, si quieres, mira, eh, y me voy también respecto de la pregunta que por ahí alguien hizo, y me voy a adelantar un poquito, Toño, también, y la quiero mezclar, respecto al desafío en educación. Y alguien pregunta qué tanto influye hoy en día el nivel educativo de los estados para que las empresas extranjeras decidan instalarse en nuestro país. Mira, yo parto de esto. Cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en el estado de Aguascalientes, e íbamos a visitar algunos países, algunas empresas que iban a tener inversión aquí en el estado, siempre nos preguntaban tres cosas. Oye, ¿cómo está la seguridad? ¿Cómo está la educación? ¿Qué tanto acceso tenemos a jóvenes de los que realmente necesitamos a nivel operativo y también a nivel profesional y principalmente ingenieros? Esas eran las dos preguntas. Y tres, si el gobierno también los íbamos a acompañar en la instalación. Por eso ahorita es bien importante el nearshoring. Hoy en día, muchas de las empresas, yo creo que agregaría una cuarta pregunta hoy en día. Oye, ¿qué tanta disponibilidad de energía se está teniendo en el país? Y yo creo que mucho de la incidencia del no crecimiento ha sido realmente la falta de inversión en infraestructura. Necesitamos mejor sistemas de salud. También eso es una de las cosas que las empresas visualizan. Cada empresa paga un seguro social y quiere que sus trabajadores evidentemente tengan seguro, un seguro que realmente venga a cubrir las necesidades. En el sistema también educativo, que los estados estén enfocados realmente a las carreras que vienen, a las carreras que realmente son necesarias para las empresas que cada uno de los estados tiene en cierta referencia, como Aguascalientes tenemos una industria automotriz y industria de tecnologías de información. Entonces yo creo que la falta de infraestructura, la falta de inversión, evidentemente, cuando suben las tasas de interés en algún país, lo que se está haciendo es
quitando el incentivo para que crezca la economía. Tuvieron, cuando se tiene una inflación alta como la tuvimos años pasados, que llegó más del 8%, eso es un indicativo directo en que la economía va a bajar. Por eso se incrementaron las tasas de interés y esas tasas de interés tienen un efecto muy fuerte, yo creo que predominante, en el sentido de decir, si incrementamos las tasas, nuestro crecimiento económico disminuye y eso ha sido también uno de los principales motivos por los cuales el país no ha crecido. La inversión pública, la inversión en la infraestructura, la inversión en todos los sistemas que quieren las empresas, evidentemente se han disminuido mucho las contrataciones de extranjeros y de mexicanos. Y adicionalmente en los sistemas, yo creo que las inversiones en los sistemas prioritarios que hoy en día necesita el país. Necesita apoyo, necesita desde las pymes, necesitan incentivos fiscales, todo ese tipo de cosas sí han influido de una manera directa en el crecimiento. Muchas gracias por la perspectiva, Ricardo. Si no tenemos, Jorge, pudiera complementar lo de Ricardo. por favor. Algo también importante es la parte de, bueno, he mencionado la parte de nearshoring. Sí, evidentemente somos atractivos, pero también los países asiáticos, por Vietnam, Taiwán y todos, algunos otros países, también han estado captando una parte muy importante en materia de inversión que está saliendo de China. Y creo que algo que también debemos de impulsar aquí en México es analizando la parte de todos los beneficios fiscales que ahorita lo mencionó Ricardo. Nosotros tenemos mejores beneficios fiscales que algunos de estos países asiáticos, pero lo que no tenemos es la rapidez con el otorgamiento de esos beneficios fiscales. Entonces, esto nos deja en desventaja para la atracción de algunas inversiones. Otro tema también importante es que tengamos conciencia a nivel estatal, la parte de la vocación. Vaya, yo he tenido oportunidad de ir a dar algunas pláticas al sur, al occidente y, bueno, por supuesto en el norte. Y la percepción sí es que viene el nearshoring a México, pero muchas veces los estados, algunas regiones pierden la visibilidad de la vocación que se tiene, y ahí es donde se empiezan a generar pérdidas en la parte de atractivos de inversión. Y sin duda la parte de, por ejemplo, por acá en el norte, en todo lo que es Saltillo, por ahí hemos estado en los clústeres, y la gran preocupación es el tema de empleo y la parte de tener esas capacidades y toda la parte tecnológica y digital que exigen las empresas que están llegando. Entonces creo que todos los apoyos que estén destinados a esta área son importantes para detonar más el crecimiento en el país. De acuerdo, Jorge. Nos gustaría entender también cómo podemos las personas físicas con actividad empresarial proteger nuestro patrimonio y ahorro ante tanta incertidumbre, nos preguntan. Pues mira, con gusto, Antonio. Yo creo que ahí, pues definitivamente yo creo que implementando varios tipos de estrategia. Por una parte, bueno, sabemos que una manera para minimizar el riesgo es a través de la diversificación. O sea, en la medida en la que se pudiera estar pues invirtiendo en distintos sectores, distintos activos, pues esto de alguna manera puede reducir también la posibilidad de que haya alguna pérdida. Sin embargo, bueno, pues también si estamos hablando de una inversión física, pues también tener, pues yo creo que mira que este tipo de inversión normalmente tiene un horizonte de un mayor plazo, o sea, de un largo plazo y pues saber que la tasa de retorno posiblemente pues lleve un tiempo y que como ya lo comentaba, en ese sentido, pues es más importante ver la parte estructural del país para pues meter estos elementos dentro de la ecuación que se tenga hacia los resultados hacia adelante. Y con esto, pues yo creo que pues habrá que hacer un análisis suficiente de las condiciones del país y de cada uno de los sectores en particular, que yo creo que al final
o sea, en cualquier tipo de situación, pues siempre hay oportunidades y también, pues siempre hay, pues sin duda, ganadores. Yo creo que al final me gustaría comentar que pues hay que ver pues este cambio de gobierno como eso, como un cambio y que habrá que conocer cuáles serán las nuevas políticas que se estarán implementando y pues trabajar sobre ello. Yo creo que México es un país pues que tiene un gran potencial de crecimiento y en ese sentido pues yo creo que bajo cualquier escenario podemos encontrar oportunidades. Si Gracias, me Benito, por permites comentarlo. complementar, Antonio, Por favor, este, sí, definitivamente lo que se debe de hacer es una diversificación. Hay que tener un escenario y una perspectiva sobre el desempeño de los activos financieros. Es diferente, evidentemente, si se invierte en renta fija, si se invierte en la divisa, si se invierte en equity o el mercado accionario. Cada uno de estos tiene sus idiosincrasias. Hay que tener una perspectiva fundamentada sobre esto. Y lo que puedo decir, pues evidentemente, pues es un acercamiento justamente con profesionales de inversión, ¿no? Hay muchos productos, ya pueden ser productos específicos de bancos, de casas de bolsa, fondos, etcétera, ¿no? La otra cuestión es que justamente en este escenario de incertidumbre que estamos viviendo, una consideración importante va a ser que esta inversión potencialmente para, sobre todo la segunda mitad del año, tenga que ser dinámica y activa y potencialmente, pues, cambiante, ¿no? En ese sentido, para tomar las mejores oportunidades y minimizar los riesgos en este sentido. Entonces, eso sería lo que agregaría a mi lado. muchas gracias, Maite. Y tomo un par de temas, el penúltimo ya casi para cerrar. Energías limpias, las vemos en el horizonte. Bueno, si quieres te comento, realmente la presidenta electa sí se ha pronunciado a ese respecto y todo parece indicar que una de sus estrategias a efecto de cubrir la falta de energía es precisamente las energías limpias. Yo creo que fue una muy buena señal que dio la semana pasada. Esperemos que así sea. Esperemos que esté contemplado en el paquete económico 2025 prácticamente la inversión en infraestructura de ese tipo, porque hoy en día las empresas y el nearshoring lo necesitan. Muchas gracias, Ricardo. Y ahí, si me permites, Antonio, y creo que lo mencioné hace rato, efectivamente lo tiene en su agenda. Y particularmente están trabajando en pues ese plan de cómo poder tener una mayor colaboración la parte de las empresas privadas con lo que viene siendo la Secretaría de Energía para poder tener pues un mayor impulso a la parte de las energías limpias, que dicho de paso por ahí ya hay algunas propuestas que la institución que represento vaya presentado al Congreso. Entonces, vaya, de mi parte creo que va a ser algo que va a impulsar y además es algo que tiene como parte de su carrera profesional la nueva presidenta. Muchas gracias, Jorge. Y cierro con la última pregunta. Nos dicen, si las calificadoras otorgan un rating bajo, Pemex no se rescata y el peso comienza a devaluarse, ¿qué tendrá que hacer el gobierno para evitar una crisis? Yo podría contestar eso. La Maite. verdad, sí, creo que estamos lejos de eso. Hay que tener justamente la visión. Sí hay incertidumbre, sí tenemos que esperar a la materialización justamente de las nuevas políticas macroeconómicas que se anuncian por parte del nuevo gobierno, pero creo que distamos mucho de eso, ¿no? Para obtener una calificación más baja por parte de las calificadoras, la verdad es que tendría que haber una consolidación justamente de este deterioro fiscal, los mayores déficits que ya se mencionaban, un mayor endeudamiento en términos de relación de la deuda PIB, etcétera. Y la verdad es que creo que todavía existe el beneficio de la duda. Hay que esperar justamente a la publicación del paquete fiscal de 2025 que se va a dar a conocer en noviembre y va a ser aprobado en diciembre. Eh, si el gobierno justamente plantea una formulación
justamente hacia esa consolidación, hacia un balance fiscal, no tendría por qué haber este elemento de baja, ¿no? También en términos de la relación deuda-PIB, la verdad nos ubicamos ligeramente por arriba del 50%. Si lo consideramos contra otros países que tienen la misma calificación crediticia de México, justamente tenemos espacio todavía para incrementar ese endeudamiento en aproximadamente 10 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto. Entonces, realmente si las agencias calificadoras se pronunciaran para una baja de calificación, potencialmente sería a finales de 2025-2026. Ahora, también la situación de Pemex, tenemos que ver qué resolución se toma. Hoy por hoy, justamente pues son temas de recapitalización, como se hizo en el paquete fiscal de 2024, el condonamiento del DUC, etcétera, que podrían ser las acciones que se siguieran en el corto plazo. Habría que seguir los planes también, por lo mejor una mayor eficiencia de la misma, operativa, exactamente, y también ya se habló algo de reestructuración de deuda por parte del subsecretario de Hacienda, ¿no? Entonces habría que analizar eso. Y finalmente, el peso, como ya lo mencioné anteriormente, sí hemos visto una devaluación, pero hay que considerar que está en línea con los fundamentales e incluso todavía tendría algo de espacio. Mientras esta devaluación siga siendo ordenada y no sea una devaluación agresiva, la verdad es que no tendría por qué preocuparnos. Ya llegando al extremo, pues evidentemente creo que el gobierno sí podría tomar medidas de programas de estabilidad justamente para los mercados financieros y programas como lo he hecho en el pasado, ¿no? Pero no, creo que estamos muy alejados de eso. Muchas gracias, Maite. Y bueno, con esto, la inflación y las políticas monetarias son temas complejos, pero cruciales para nuestra economía. Juntos podemos entender mejor estos fenómenos y estar mejor preparados para enfrentarlos. Agradezco a nuestros panelistas por su tiempo, profunda perspectiva y a todos ustedes por participar activamente. Esperamos que hayan encontrado este webinar informativo y enriquecedor. Muy buenas tardes y gracias a cada uno. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Muy buenas tardes. buena tarde.